No puedo creerlo. Esta es la peor aerolínea del mundo. ¿Cómo puede pasarme esto? Buenos días. ¿Puedes decirme la hora, por favor? Estoy un poco perdido aquí. ¿Qué? ¿Quién eres? No me molestes. Estoy muy apurado. Adiós. ¡Ey! Relájate. ¿Qué sucede contigo? Hoy es un bonito día. Cálmate. ¿Un día bonito? Es un día horrible. Creo que es el peor día de mi vida. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que hoy es un mal día? ¿Realmente quieres saber? Bueno, para empezar, esta es una de... No, esta es la peor aerolínea. Pero, ¿qué pasó? No me digas que tu vuelo se retrasó. Oh, Dios, no solo eso. Mi vuelo fue cancelado y ahora tengo que esperar 5 horas. Ah, claro. Bueno, eso suele pasar en esta temporada. Quiero decir, la temporada y no se trata de la temporada. Me dijeron que el piloto tenía un problema estomacal y no puede volar. ¿En serio? ¡Wow! Es la primera vez que escucho algo así. No puedo creerlo. Sí, y hoy tengo una reunión muy importante. Nos reuniremos con un importante inversor para la empresa. Entonces, eres un hombre de negocios. Debes estar muy enojado. Te entiendo totalmente. Iba a recibir $1 millón para mi empresa. Maldita sea. $1 millón. Vaya, eso es mucho dinero. Pero, ¿qué te dijo la aerolínea? Supongo que te dieron una solución a tu problema. Tienen que hacerlo. No, me dijeron que tenía que esperar 5 horas. Ahora tengo que ir a la sala de embarque. Supongo que tendré que dormir en esas incómodas sillas. Son terribles. ¿Qué? Entonces el personal de la aerolínea no te ha dado ninguna solución hasta el momento? Sí, bueno, eso es lo que me dijeron. Ahora, ¿ves por qué estoy tan enojado? Sí, ya veo, pero dime algo. No sueles viajar en avión, ¿verdad? No, no necesito hacerlo. Tengo mi personal. Suelen ir a este tipo de reuniones por mí, pero esta es la reunión más importante para mí. Es una gran oportunidad para hacer crecer mi empresa. Sí, ahora lo entiendo. Si me dejas decirte algo, te puedo dar un consejo. ¿Algún consejo? ¿Por qué? ¿Viajas muy seguido en avión? No me parece. Sí, siempre viajo en avión y déjame decirte algo. Tú mereces más. La aerolínea debería haberte dado una mejor solución a tu problema. Eso es cierto. El año pasado tuve el mismo problema que tú. Mi vuelo fue cancelado en el último momento. Tenía mis boletos de avión listos, tenía mi tarjeta de embarque, había pasado el control de embarque.
Y en el último minuto me dijeron que mi vuelo había sido cancelado por mal clima. Estaba preocupado porque ese día tenía que estar en mi país. Era el cumpleaños de mi madre. Bueno, me dijeron que tenía que esperar unas 14 o 17 horas. Eso fue una locura. No quería estar aquí en estos asientos incómodos. Son realmente incómodos, créeme. Así que les pedí que trajeran al supervisor para hablar con él. Estaba enojado con ellos, realmente enojado. Hablé con él, se disculpó, por supuesto, pero me dijo que no dependía de la aerolínea. Continuó explicándome, pero yo no estaba contento, en absoluto. Le dije que no vivía aquí, que no era mi país y que no tenía dinero para ir a un hotel ni a ningún otro lugar. Me negué a dormir aquí. Eso es una tontería. Entonces le pedí una solución. Después de hablar con él durante muchos minutos, dijo que iba a revisar algo. Esperé 20 minutos y luego regresó y me dio una solución. Me ofreció quedarme en un hotel de 5 estrellas, todo incluido, desayuno, almuerzo, cena, en una de las habitaciones más caras, en una habitación de lujo. Me quedé impresionado. Por supuesto que acepté su oferta. Amigo mío, esa fue una de las experiencias más increíbles que pude tener. Quiero decir, no soy una persona rica, no tengo dinero para pagar esos hoteles caros. De hecho, nunca antes de ese día había estado en un hotel de lujo. La comida era increíble, la habitación era muy grande, el servicio era fantástico y todo gratis. Así que me quedé allí las horas que me había dicho y luego tomé mi vuelo. 16 horas después. Fueron las mejores 16 horas de mi vida. Y luego también me dieron un asiento en primera clase, todo incluido. Estaba muy feliz. Y ahora tienes el mismo problema. Creo que deberías intentar sacar algo de ello. Wow, eso es muy interesante. Quizás tengas razón. Debería hacer eso. Por supuesto, y tú eres un hombre de negocios. Estás perdiendo dinero aquí. Deberían ofrecerte una buena solución a tu problema, porque aquí no puedes dormir. Me gusta esa idea. No lo sabía. ¿Cómo sabes tanto sobre vuelos? Bueno, no soy un hombre de negocios, pero sí un mochilero. Me encanta viajar. Por eso sé muchas cosas sobre viajes. Puedo darte más consejos si quieres. Eso sería genial. Mi nombre es Max. Es un placer conocerte. Marco. Mi nombre es Marco. Es un placer conocerte, Max. Entonces, ¿quieres más consejos sobre viajes? Porque viajarás más a menudo, ¿verdad? Sí, eso es verdad.
Pero mejor, ¿por qué no trabajas para mí? Serás mi asesor de viajes. Puedo pagarte muy bien y podrías viajar conmigo a diferentes lugares. Todo incluido. Oh, esa es una buena oferta. Interesante. ¿Por qué no vamos a tomar un café y hablamos de eso? Por supuesto. Y ahí me podrías dar más tips para viajar a diferentes lugares. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.